Buenos días a todos. Buenos días. Espero que todos estén bien. Eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León les da la cordial bienvenida a las jornadas de revistas académicas UANL 2025, que se celebran en el marco de la Feria del Libro UANDER 2025. Para los que no nos conozcan, nosotros estamos en el noreste de México, al norte a la derecha, acá cerca de Estados Unidos. Desde acá les mandamos un saludo, ¿no? Dentro de las jornadas tendremos esta charla que vamos a escuchar a continuación y un taller en la tarde que impartiré yo en relación a los formatos EPUB. Y tendremos presentaciones de alrededor más o menos de 18 revistas que se estarán presentando. Bueno, esta es una presencial, van a ser una presencial en las instalaciones de la feria que están en el Colegio Civil Centro Cultural. Esas son presenciales. Eh, Hoy iniciamos las labores con la charla Estrategias para el mejoramiento del proceso editorial de revistas académicas, impartidas por la maestra Liliana Penabat, amiga de nuestra universidad. Bienvenida. Ella es máster en Administración Universitaria de la Universidad de Costa Rica, es académica del Centro de Investigación y Docencia en Educación, el CIDE, Dar una de la conferencia, Universidad Nacional y del pero Centro de trabajarla. Información Pedagógica Es que no sé y por qué Tecnológica en Educativa de Zoom la no Universidad me quieren Técnica funcionar Nacional. los Les audífonos. encargo ahí su Con micrófono, por favor. otros videos sí, pero con Zoom no sé Es por qué no me editora quieren. de la revista electrónica Educare, el CIDE. Es editora asociada del directorio de Open Access Journals, el TOAC, ¿sí? Y ha publicado sobre gestión universitaria, producción académica, gestión editorial y usos éticos de inteligencia artificial en publicaciones científicas. Es expositora además de temas relacionados con gestión editorial. Bienvenida, maestra Eliana. Adelante, tienes el panel es tuyo. Bienvenida. Como mencioné anteriormente, pues eres amiga de la universidad, ya nos visitas Ujú, por acá. Nos diste una conferencia precisamente de inteligencia artificial. ujú. Entonces, pues aquí andamos, ¿no? Lo que se necesite, estoy aquí conectado. Quito mi video, pero estoy aquí conectado por WhatsApp, también cualquier cosa que necesites. Y adelante, la charla está programada para una hora, pero si es necesario por preguntas o alguna cosa, nos podemos extender sin problema. Sí, Perfecto, listo. adelante. Muchas gracias. Primero quisiera extenderles en general a todos y a todas un saludo. Estoy muy contenta de estar hoy compartiendo con ustedes. Veo por allí algunos nombres y algunas caras, además de las de la universidad que conozco. Entonces me alegra mucho ver algunos nombres por allí conocidos y que se nos unan hoy. Como bien les decía Dago, hoy yo voy a hablarles un poquito de algunos elementos que tienen que ver con mejorar la gestión editorial. Yo te voy a pedir un favor nada más. Yo tiendo a hablar mucho, entonces si en algún momento ves que se nos va a ir consumiendo la hora y que yo no he parado, por No hay favor avísame problema, del no hay tiempo porque problema. además me desconecto del tiempo, entonces no quiero abusar del tiempo de nadie y me gustaría mucho que tuviéramos espacio para conversar y que algunos de ustedes nos puedan contar algunas experiencias que hayan tenido sobre algunos de los temas que yo voy a traer a la mesa. Voy a compartirles la presentación que traje y a partir de ello, pues vamos desarrollando el tema. Voy a poner en modo presentación. Según mi pantalla, todo se está compartiendo Ahí está bien. todo bien. Perfecto. Y como les decía Dago también, hoy vamos a hablar de algunas estrategias para mejorar el proceso editorial. Una de las cosas que me di cuenta cuando estaba planteando esta presentación era que el tema es muy amplio, entonces podríamos estar hablando por horas sobre el tema y probablemente no lo agotaríamos. Entonces seleccioné tres grandes temas sobre los cuales hablarles hoy y me encantaría que pudiéramos tener algún intercambio de ideas sobre ellos al cierre de la presentación y además iniciar dándoles un pequeño contexto de desde dónde como editora estoy contándoles yo todo lo que voy a plantearles en esta presentación. Entonces vamos a hablar un poco del valor estratégico que tienen los datos y metadatos desde la perspectiva ya no tanto de cómo comunicamos al exterior los documentos publicados, sino cómo nos sirven a nosotros para la gestión editorial, cómo eso tiene un impacto sobre la sostenibilidad, particularmente en modelos abiertos, que es
En el caso de Educar, es un modelo de trabajo y sé que es además un modelo común para muchas revistas a nivel latinoamericano. Y finalmente, creo que las circunstancias y el contexto o la coyuntura merecen que nos detengamos un poco también sobre cómo hacemos para publicar en tiempos de ciencia abierta y de inteligencia artificial, que parece que son dos olas que, al menos no sé si es la experiencia que ustedes tienen, para mí sí lo es, han sido dos olas que han venido como a revolcar y a remover todo lo que tradicionalmente sabía uno que era hacer gestión editorial y que nos han puesto en perspectiva muchas acciones de lo que hacemos en el día a día. Entonces, pues un poco vamos a situar el tema, pero también vamos a hablar de cómo desde las revistas podemos definir políticas para trabajar con ambos temas. Entonces, dentro de esa lógica, hablar un poquito primero de ese contexto desde el cual sitúo, posiciono yo lo que les voy a compartir hoy. Educar es una revista del área de educación. Estamos adscritos al Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional en Costa Rica. La revista empezó en el 2001. Y en estos años que están ahí han pasado cosas que son muy relevantes y que de alguna forma han ido cimentando lo que la revista es hoy y la forma en la que se trabaja en ella actualmente. Diría yo que tal vez de forma muy relevante en el 2008 hubo una decisión. En aquel tiempo pues yo ni siquiera tenía planificado trabajar y ser editora de una revista, pero en el 2008 el equipo de trabajo que había en ese momento tomó una decisión que fue trascendental para la revista y fue eliminar su versión impresa del todo. No hubo nunca una versión híbrida de trabajar versión electrónica y impresa, sino que se trabajó y se hizo una transición muy radical en ese sentido y se pasó de 100% impreso a 100% electrónico. Y eso fue, como les digo, trascendental para el resto de las acciones que han venido sucediendo con la revista en adelante. Vean que salto allí a 2019, que es justamente un año después de que los índices regionales, me refiero a Latindex, a Redalic, a Cielo, nos empezaran a hablar de forma muy, ya muy concreta de ciencia abierta, de hacer este salto, ya no hablar solo de acceso abierto, sino de ciencia abierta. Entonces, un año después, ya estábamos trabajando en generar un plan de apertura de datos que para Educar significó trabajar con cómo definir qué hacer con los datos, con los planes de gestión de datos, cómo incorporar los preprints al trabajo de la revista, eh, cómo empezar a generar cultura de uso común de identificadores persistentes y por tanto eso también tuvo en alguna medida algún impacto sobre el modelo de arbitraje que teníamos hasta ese momento, que es típicamente el que usamos pues la mayoría de las revistas o el que usábamos la mayoría de las revistas, que era doble ciego. Entre 2001 y 2015, la revista publicó con esta lógica tradicional de tener volúmenes y números, que no necesariamente es la versión impresa, pero sí tener esta lógica de acumular un grupo de artículos para asignarlos a un número y en una fecha específica publicar todo como un conjunto. Yo me incorporo en 2015 a la revista y a partir de 2016 y hacia 2021 empezamos con un hibridizaje, por decirlo de alguna forma, de qué hacer con la publicación de los diferentes artículos. Ya para este momento, justamente por aquella decisión de habernos convertido en una revista 100% electrónica, de que eso tuviese un impacto en la forma en la que nos íbamos indizando y la cantidad de visibilización que teníamos por medio de los índices, para el 2016 ya empezábamos a notar un crecimiento fuerte de la cantidad de artículos que estábamos recibiendo y por tanto una presión también de los autores de publicar lo más rápido posible. Entonces, eso de alguna forma impactó la decisión de que ya abandonáramos la lógica tradicional de volumen y número y empezáramos a hacer una modalidad que conocemos como publicación tras aprobación. Eso significa que los artículos siempre están asociados a un volumen o un número, pero que no esperamos a que llegue una fecha específica para liberar toda la información, sino que conforme va trabajándose y consiguiéndose cerrar el proceso de un artículo, inmediatamente se publica. Y ya a partir de 2022, conocido y ampliamente discutido el tema de la publicación continuada, pues ya formalmente dijimos vamos a hacer publicación continuada y lo que hacemos es un poco en el espíritu tradicional de los cortes de edición generar ya no tres números o tres volúmenes, sino estos tres cortes de edición y lo que vamos haciendo es garantizar que no estamos dejando grandes periodos de tiempo entre una publicación y otra, sino que justamente con la presión de tener estos tres cortes nos aseguramos de que cada uno de ellos tenga contenido publicado. Eh, Siempre creo que es relevante hacer ver esto. Hemos pasado por la transición que cualquier revista
del siglo XXI ha experimentado, que tiene que ver con la definición del acceso abierto y cómo lo dirigimos. Entonces, yo diría que yo tengo la fortuna de pertenecer a una universidad donde ha habido mucha claridad sobre el tema de la ciencia abierta o del acceso abierto y se han hecho las acciones pertinentes y concretas para que esto suceda en todo el ejercicio y en toda la extensión de la palabra. Entonces, pasamos de ser aquello, no sé si recuerdan, cuando teníamos solamente acceso abierto en la vía verde o la vía dorada, y de pronto empezaron a aparecer muchísimas más vías y ya no sabía uno si era dorada o bronce o X. Y ahora estamos hablando, además de la diamante, pero además estas clasificaciones, de alguna forma, la parte o los modelos comerciales las siguen trayendo a su contexto, entonces siempre en ese afán de estar haciendo alguna diferenciación de lo que es modelo comercial versus el modelo no comercial, pues entonces ya ni siquiera hablamos de forma tan abierta de ser de acceso abierto diamante, sino que explícitamente decimos que somos de acceso abierto no comercial. Y entendiendo que ese no comercial significa que nuestro financiamiento viene totalmente de nuestra universidad, que no le cobramos a ninguna persona autora por ninguna parte del proceso editorial, y que tampoco le pedimos a las personas lectoras ninguna cuota por registrarse o por tener acceso a la información. Entonces, realmente dependemos de un modelo totalmente sustentado en los aportes que hace nuestra universidad a la publicación. Y les dejo estas dos fechas allí, o estos dos sets de fechas allí marcados en gris porque son relevantes, pero no son exactamente únicos de la revista, pero hablan un poco de cómo hemos ido procurando cuidar el modelo de publicación institucional. Les puedo contar que entre el 2019 y el 2023, como equipo editorial en la universidad donde yo trabajo, ahorita somos 28 revistas, pero en el contexto del 2019 éramos aproximadamente, diría yo, éramos 25 o 26. Em, Durante ese periodo nos tomó, inclusive, nos dio el reto de tener que trabajar una gran parte de este proceso en pandemia. Hicimos un trabajo muy fuerte y muy pesado a nivel institucional para generar un reglamento de revistas que se dice fácil, pero que justamente, y esto lo vimos cada uno de nosotros en nuestros contextos institucionales, para nosotros significó un trabajo muy, muy fuerte de convencer a actores específicos, de desprendernos de prácticas muy tradicionales que estaban relegando la evolución de las revistas, y fue un trabajo bastante arduo. Nos tocó inclusive un cambio de gestión política de nuestra universidad o cambio de rectoría, y eso significó casi que tuvimos que empezar de cero otra vez con el nuevo equipo de trabajo a convencerlos de todo lo que ya habíamos logrado avanzar. Entonces vean que generar un reglamento de revistas nos tomó casi 5 años, aunque parezca increíble. Y lo relevante y la razón por la que les menciono esto es porque justamente en este reglamento de revistas logramos dos cosas que son muy relevantes. Una es visibilizar la ciencia abierta como un modelo de publicación no comercial, y además logramos posicionar y proteger la figura del editor o de la persona responsable de la gestión de una revista. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que la persona que tenga el rol de editora o de directora del proceso de gestión editorial debe estar nombrada, debe ser una persona académica y además su jornada debe ser remunerada. Entonces, eso no lo teníamos antes, y por lo que yo conozco en muchas revistas, en muchas universidades latinoamericanas, ser editor es un extra que muchos de nosotros hacemos por la voluntad y el convencimiento de que hay que trabajar en comunicación científica. En algunos casos, para algunos de nosotros es simplemente que nos completen una jornada y estaremos atendiendo una revista en tanto nos surja una mejor oportunidad. Pero en el caso de nuestra universidad le apostamos a que los editores y editoras fueran académicos formados, profesionalizados en el área, y una parte de su jornada estará dedicada y pagada para que hagan gestión editorial. Y también quería contarles que en 2024, producto de toda esa experiencia de 2019-2023, un grupo de editores, sobre todo los que estuvimos más involucrados en el proceso desde el inicio y los que se han venido sumando de forma activa a los procesos de adopción de la ciencia abierta no comercial, este, publicamos el modelo, justamente valga ahí la redundancia, el modelo de publicación científica de la universidad. Entonces ya tenemos un documento, lo hicimos con una estructura de policy report. Contamos toda la historia, inclusive cuantificamos cuánto nos cuesta
desde nuestro ejercicio en abierto, en ciencia abierta, el darle sostenibilidad al modelo. Y con mucho gusto ahora por allí en el chat les pongo el link por si quisieran darle una ojeada. Hacemos un recuento histórico, después situamos qué nos han dado como insumos de trabajo y como criterios de calidad los índices regionales, y después vamos contando un poco qué significa, qué contiene ese modelo de publicación y cómo justamente solidificar y darle el respaldo a eso por medio, por ejemplo, de un reglamento, nos ha garantizado que hoy estemos protegidos y blindados, por ejemplo, contra este tema de los acuerdos transformativos, para darles solo un ejemplo de cosas que han pasado en el camino. Otro de los elementos que considero que es importante hacerles ver, y de alguna forma aquí empiezo a dejarles entre líneas o como una subconversación de lo que les voy a ir contando, algunos elementos de esas estrategias que hemos ido siguiendo para hacer una buena gestión editorial. El tema entonces de la diversidad ha sido muy relevante. Y yo le pongo allí que es una diversidad controlada, porque justamente no se trata solamente de garantizarnos una multiplicidad de escenarios, sino que sean escenarios que podamos trabajar bien. Entonces habrá momentos en los que tenemos que tomar decisiones sobre qué de todo esto podemos hacer o cuánto de lo que hay disponible podemos adoptar como práctica en nuestra institución o en nuestra universidad o en nuestra revista en particular. Y específicamente en el caso de Educar, estas son las líneas de diversidad que tenemos y, como les digo, lo hacemos de manera controlada, es decir, ninguna de estas variables es intermitente, están todas adoptadas y podemos garantizar darle sostenibilidad. En cuanto a los formatos, salimos un poco del esquema solamente de PDF y ya tenemos bastantes años trabajando. Primero adoptamos PDF con HTML, después incorporamos el EPUB, en algún momento incorporamos audios de los resúmenes y, por supuesto, en algún momento cuando ya fue más que necesario por el ingreso sobre todo a Cielo en aquel momento, y después se nos une Redalic, el formato XML. Em, en cuanto a idiomas, para la revista es obligatorio presentar los metadatos típicos, título, resumen, palabras clave en español, inglés y portugués. Y en el caso del texto completo, recibimos el texto completo de cualquiera de estos tres idiomas. Evidentemente, somos una revista latinoamericana, centroamericana, y entonces nuestro idioma principal es el español. No tenemos ningún interés en darle vuelta al esquema y convertir nuestra publicación en una publicación en inglés. Creo que desde esa perspectiva, parte de lo que nos propone la ciencia abierta y que adoptamos de práctica activa en nuestra universidad es el multilingüismo. Entonces, consideramos que el español es un idioma que es representativo de la ciencia abierta. Entonces, lo defendemos desde allí. Y vamos a ver, entonces, recibimos artículos en cualquiera de estos idiomas. E inclusive añadimos un elemento más, que es en aquellas ocasiones o en aquellos escenarios donde los autores publicados decidan hacer una traducción de su artículo, eh, por ejemplo, tener su versión original o primera publicación en español y hacer una traducción al inglés, o del portugués y hacerla al español. Lo que pedimos es el derecho de primera publicación. Entonces, la negociación que hicimos con los autores es, ustedes hacen la traducción certificada por una persona profesional en el campo y yo les voy a ceder o les voy a regalar toda la diagramación o la maquetación de ese formato y lo voy a subir a la revista, lo voy a publicar junto con la versión ya existente, y por supuesto cederemos una copia a los autores para que la puedan utilizar como mejor les convenga. Entonces, integramos esa posibilidad dentro de la lógica de diversidad de idiomas. En cuanto a la composición geográfica, pues un poco esto ha sido un efecto de la misma organicidad del proceso de irnos indizando regionalmente, de irnos visibilizando, pero también lo hemos cuidado como una estrategia. Y esa composición geográfica la hemos ido diversificando tanto en autorías como en la composición del el grupo de arbitraje o el banco de árbitros de la revista. Y esto es muy relevante porque de alguna forma el que esa diversidad esté presente allí siempre es una receta clara para no tener nunca una preocupación sobre endogamia. Típicamente, además, la medimos solo desde las autorías. En el caso de Educare, nosotros la endogamia la vemos también desde los pares evaluadores y nos aseguramos de que, entendiendo de dónde vienen los artículos que nos están entregando para procesar, para editar,
lo que hacemos cuando llegamos al punto de la evaluación por pares es asegurarnos de que no haya un recargo en nuestro país. Es decir, si la revista es de Costa Rica, que no el 100% de los árbitros sean de Costa Rica, pero que si hay un artículo que es de un país específico, de un grupo de países, pensemos en México, pues yo voy a buscar árbitros que no sean mexicanos, de tal manera que el contenido sea arbitrado desde una perspectiva muy internacional y que nos dé una garantía de que la forma en la que está comunicado el conocimiento en este artículo que estamos arbitrando sea lo suficientemente universal como para que le entienda cualquier persona que hable español. Eh, de forma coincidente les puedo decir que una observación entonces típica en una situación de este tipo es el término tal, no me queda tan claro, es muy regional o muy local de un país. ¿Cómo se diría esto de una forma más amplia o internacional o universal? Entonces, es un ejercicio muy interesante. Evidentemente hay escenarios donde es necesaria la presencia de árbitros que sean del mismo país en el que fue escrita la propuesta que estamos evaluando, pero justamente pues para eso estamos los editores, para ir decantando cuáles son esos escenarios específicos. En términos generales, entonces, tener esa diversidad de autorías implica también la necesidad de tener diversidad en el origen geográfico de los pares evaluadores y eso nos ha ayudado de una forma muy natural, no es no tenemos que estarnos preocupando por medir el número y el porcentaje para no caer en endograma. Otro elemento que trabajamos desde la diversidad es cómo hacemos la apertura para vincular la producción asociada y el material complementario y tener apertura para esto. Eso significa que si los autores han hecho un video, nosotros vinculamos esa información al artículo publicado. Si tienen infografías, si han escrito códigos, si tienen los instrumentos, todo esto vamos considerándolo como elementos que hacen parte de un conjunto de datos y de un conjunto de elementos que acompañan o complementan el proceso de publicación y tratamos de irlo mapeando de la forma más transparente posible en los artículos, pero también vinculada, es decir, las personas cuando van leyendo el artículo al cierre pueden ver qué material hay allí disponible y la idea es que si necesitan acceder a él, pues haya un link o haya alguna forma de tener acceso a esa información. Y dentro de las posibilidades de formatos de publicación que tenemos, trabajamos los artículos de investigación, de revisión bibliográfica y de ensayos. Y en investigación, evidentemente, pues la palabra es lo suficientemente general para entender que allí entra investigación cualitativa, cuantitativa, que en el caso de la revisión bibliográfica tenemos la revisión básica, pero también recibimos metaanálisis, análisis sistemáticos, y en los ensayos, pues son los ensayos científicos, no recibimos literarios. Y esta amplitud, o este escenario nos da amplitud en algunos espacios, pero también nos presenta retos. En principio, desde la amplitud podemos decir que tenemos muchos años que no tenemos una preocupación de que no tenemos artículos que nos falten para publicar. De hecho, nos pasa todo lo contrario. Siempre tenemos sobreoferta de artículos. Tenemos siempre mucha oferta que es segmentable por diferentes países. Entonces, otra vez, eso nos ayuda a sostener la diversidad en la composición geográfica. Pero justamente toda esta diversidad y toda esta apertura yo diría que esta participación nutrida nos ha afectado directamente en los tiempos de respuesta. Realmente los equipos editoriales no crecen, particularmente después de la pandemia, pues menos posibilidades de crecimiento tienen. Entonces, entendiendo que tenemos pocas personas para trabajar y muchos artículos para trabajar y que todos deben recibir el mismo tratamiento y los mismos criterios de revisión, de calidad, de edición, pues esto realmente nos ha afectado con el tiempo de respuesta. Ahora les voy a enseñar un gráfico para que vean el nivel de drama que sufrimos hace algunos años y del que todavía nos estamos reponiendo. Pero entonces allí es donde les digo lo importante de la palabra controlada en todo este escenario, porque está muy bien tener esa diversidad, vuelve atractiva la revista, la vuelve de interés para autores. Para mí es muy típico recibir un feedback de autores una vez que los artículos están publicados, expresando la satisfacción que sienten de ver su artículo disponible y visible adecuadamente desde una tablet, desde un celular, en la misma página de la revista. Entonces, como les digo, todo eso em,
vuelve a la revista atractiva, pero tiene estas consecuencias donde a veces se nos complica el escenario de administración del 100% de lo que nos llegan. Cuando llegué al gráfico les voy a contar un poco en función de lo que vamos a ver allí, qué nos pasó en términos de cantidad y qué decisiones drásticas tuvimos que tomar al respecto. Ahora hablemos un poquito de datos y metadatos. Les decía yo que quería visibilizar estos elementos desde la perspectiva de cuánto nos sirven para la gestión editorial, más allá de cumplirle a un índice o de lo que significan para comunicar o para que una persona lectora tenga acceso a la información, cómo al final también eso puede impactar las decisiones que podamos tomar sobre lo que vamos haciendo con la revista. Y un poco lo quería presentar desde lo que creo que todos hemos pasado por aquí en algún momento, lo que la gente cree que hacemos y lo que realmente hacemos. Entonces, típicamente, cuando uno conversa con alguien que está fuera del escenario editorial, la idea es muy clara. La gente lo que percibe es que un autor nos entrega los artículos y nosotros casi que los pasamos de mano nada más y los publicamos y ya estuvo todo listo. Pero realmente el proceso, sabemos, es mucho más complejo. Y una de las cosas interesantes que nos sucedió durante el proceso de construcción del reglamento que les comentaba en ese periodo de 5 años entre el 2019 y 2023 fue que una de las grandes tareas fue cómo hacemos para entender y qué hacemos en cada una de nuestras revistas, dónde están nuestros elementos comunes, cuáles son nuestras particularidades. Y a partir de allí, pues nos hicimos esa pregunta y esta autoevaluación sobre qué es lo que realmente integra y contiene el proceso editorial. Entonces, como primeras grandes conclusiones, dentro de nuestro pequeño escenario de aquellas 25 o 26 revistas que había hacia 2019 y 2020, lo que encontramos es que el proceso es mucho más complejo que estos tres elementos que vemos descritos allí arriba en el diagrama. Es un proceso diverso. A pesar de que tenemos otra vez esos elementos comunes, no es lo mismo hacer gestión editorial desde una revista de medicina veterinaria a hacerlo desde una de educación o, no sé, una de música. Entonces, aún en esa diversidad tuvimos que encontrar cuál era esa base mínima común para trabajar. Y también resaltamos la importancia y el valor de las redes de articulación. En este caso, como estas como microcomunidades de cada revista, eh, la de autores, la de revisores, el propio equipo editorial, van articulándose con la administración institucional, con lo que hacemos con los indexadores regionales e inclusive con otras revistas de la propia universidad, de la misma área disciplinar. Entonces, aquí empezamos a visibilizar y a darnos cuenta que no solo es un proceso complejo, sino que además funciona como una red. Y esa red nos va dando sostenibilidad de alguna forma. em, y tener conciencia de que existe es la ventaja o representa la ventaja de poder sacar el mayor provecho posible a lo que esa red nos puede dar. Vamos a ver qué se nos... Esto que está acá es lo que nosotros encontramos que pasa internamente. Entonces, aquel pasar de manos de un autor a una publicación, realmente por dentro de nuestra universidad se ve así. En ese ejercicio de autorrevisarnos, de pensarnos, de entender cómo estaban funcionando nuestras diferentes revistas, encontramos este escenario de tres capas. Una que representa los grandes procesos que hace una revista, que los dejamos en este nivel de generalidad, porque justamente aquí fue donde empezamos a encontrar que tal vez algunas revistas lo hacen en un orden diferente, que para algunas esos filtros editoriales que ven ustedes en el segundo espacio pueden significar muchas más tareas que para otras. Entonces, llegamos a este elemento común que refleja qué es lo que sucede dentro de nuestras revistas institucionales y creo que visibilizar esto desde la gestión que cada uno de nosotros hace en su propia revista, no solo le agrega valor a lo que estamos haciendo, sino que nos ayuda a ser muy buenos argumentadores de por qué cuando necesitamos recursos los necesitamos y para qué los usamos. Y a partir de eso podemos ir también cambiando la percepción de qué es lo que significa hacer gestión editorial. Entonces, en estas tres capas tenemos una que son los procesos mismos, donde empezamos por la recepción del artículo, después vamos a ir sometiendo ese texto a diferentes filtros editoriales, eventualmente habrá una decisión editorial, después entraremos al proceso de publicación, pero además encontramos la relevancia del proceso postpublicación, que es esta tarea que
hacemos en conjunto con los autores de empezar a divulgar la existencia de los artículos y que esto se mueva y que podamos a partir de esa experiencia en redes sociales, en redes académicas, en redes profesionales, tengamos la experiencia de poder medir el impacto y el alcance que tiene lo que vamos publicando. A esa capa tiene que ir acompañada de una capa de rigurosidad que va a ir identificando cuáles son esos criterios de calidad que le vamos aplicando a cada etapa del proceso para garantizar que todo se ha ido haciendo de manera estandarizada, pero además buscando siempre que lo que se va a publicar sea la mejor versión posible de ese documento o ese contenido. No voy a leerlas cada uno, pero vean ustedes que en algunos casos esto significa criterios de calidad, en algunos tiene que ver con la diversidad, en algunos tiene que ver con una buena selección de en cuáles redes compartimos, cómo compartimos, qué decimos en lo que se comparte. Y finalmente tenemos una última capa que es la de transparencia, que un poco es la que nos amarra al ejercicio de la ciencia abierta. Y dependiendo de la etapa del proceso en el que estemos, pues esto va a ser un poco el irse pegando a buenas prácticas éticas, el ir dejando una ruta trazable del proceso, siempre haciendo un ejercicio muy respetuoso de la propiedad intelectual. Y esto va en dos vías, de lo que justamente usamos como fundamentación teórica de nuestros textos, pero dejar siempre muy claras todos los elementos que componen el respeto a la propiedad intelectual desde lo que publicamos y finalmente esto de alguna forma se ve reflejado en la posibilidad de que permanezcamos indizados o acreditados en todos estos índices regionales o internacionales. Y como si fuera poco, todo eso hay que hacerlo a tiempo. Entonces, allí la puntualidad y la periodicidad o el cumplimiento de esos tiempos que cada revista vaya teniendo declarados es relevante. Entonces, cuidar que si somos continuados se cumplan los parámetros. Por ejemplo, lo que nos dice Redalic, no pueden pasar más de 3 meses entre un artículo y otro, que si estamos en un modelo tradicional, la fecha que dijimos, todo sale publicado a 1 de mayo, el 1 de mayo está todo publicado, que si lo hacemos desde un periodo específico, que los parámetros siempre se cumplen. Entonces, todo este juego y este malabar de acciones que vamos haciendo y articulando va dejándonos ese mejor saber, ese know-how, que además nos permite ir haciendo intercambio de conocimiento. Creo que este es otro elemento relevante que tenemos en nuestra universidad. Realmente somos una comunidad de editores. Habrá sin duda editores nuevos que van haciendo su curva de experiencia, habrá editores de mayor experiencia, habrá gente que participa más, gente que participa menos, pero estamos identificados, sabemos quiénes somos. Cuando tenemos una pregunta y la ponemos en nuestro chat de WhatsApp, siempre alguien responde, siempre alguien da una idea. Entonces, tener esa posibilidad de intercambio de conocimiento no solo nos hace sentirnos que no estamos solos en el proceso, sino que además en algunas situaciones nos permite una solución en el momento, pero también a partir de la experiencia de otros ir anticipando qué puede ir sucediendo y qué decisiones podemos ir tomando al respecto. Y después también ese conocimiento nos permite ir identificando referentes, que yo eso lo pongo con asterisco porque la palabra referentes a veces es un camino un poco truculento, diría yo. A veces esos referentes son los índices internacionales, a veces eso se convierte en un camino que llega a un punto muerto porque encontramos esos escenarios donde Europa y Estados Unidos dicen que las cosas se hacen de cierta forma y yo desde mi contexto ni siquiera podría apuntarle a trabajar conocimiento desde esas perspectivas. A veces es un referente, una revista colega de otro país, a veces es el editor de más experiencia dentro de mi comunidad de edición. Entonces, la palabra referente aquí nos puede ir dando ejemplos de buenas prácticas, pero siempre yo creo que lo relevante es encontrar cómo eso puede tener la mejor resonancia posible dentro de nuestra propia realidad, con los recursos que tengamos, con la cantidad de personas que nos colaboren, con la cantidad de artículos que nos llegan. Entonces, hay que ir de todas esas prácticas y referentes que nos encontramos en el camino, adoptando desde una perspectiva muy, voy a decirle, localista de nuestras revistas y qué es lo que mejor podemos hacer con los recursos que tenemos en un momento específico. Les decía yo antes que como si fuera poco, aquello tenía que pasar con puntualidad. Bueno, pues todo eso tiene que pasar además mientras dentro de una universidad nos estamos peleando con procesos administrativos, haciendo rendición de cuentas, yendo como editores, editoras o equipos editoriales a capacitaciones. A veces somos nosotros quienes colaboramos e impartimos esas capacitaciones y tenemos mil escenarios. Entonces, realmente creo que aquí hay un buen ejercicio de ver cómo eso que para muchos es simplemente publicar un documento, realmente es algo mucho más complejo
en términos de qué hacemos y cuánto tiempo nos cuesta o qué articulamos para lograr ir cumpliendo con todas estas metas. Otro elemento adicional que traer a la conversación sobre los datos y metadatos es el uso de las plataformas. Yo lo pongo aquí en términos de la independencia o al menos la no dependencia de una plataforma en particular. Mi experiencia con el trabajo de ir articulando, ir mapeando metadatos, irlos trabajando en combinación con una plataforma, típicamente voy a hacer el ejemplo o el uso de OJS porque es la que comúnmente usamos la mayoría de las revistas. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus complejidades. El OJS es una gran herramienta, la han ido mejorando con el tiempo. Todavía inclusive en su versión más actual, yo me atrevería a decirlo sin que esto signifique una crítica negativa, es una realidad que está construida además para que dependamos 100% de que todo pase allí. Justamente por diferentes situaciones que puedan pasarle a uno, una de las cosas que aprendí es que no podemos depender de una única plataforma. Les pongo ejemplos específicos. Podría ser que en algún momento la plataforma no funcione desde una perspectiva tecnológica, se nos cayó. Les puedo contar que este año en nuestra universidad hemos estado haciendo ciertos ajustes. A eso se le sumó que hemos tenido muchos ataques de bots y han botado la plataforma. Han agotado su tiempo, su capacidad de respuesta y tuvimos de enero acá muchos momentos en los que tal vez queríamos hacer alguna revisión o algún cambio en la plataforma y no podíamos tocar nada porque no estaba funcionando, ni siquiera podíamos pasar de poner clave y usuario para ir a ver los artículos. Entonces, recolectar y tener como este plan B de nuestros datos y metadatos en otro formato que no sea únicamente lo que la plataforma tiene disponible para nosotros, al menos a mí me permitió seguir trabajando mientras se iban ajustando y corrigiendo estas situaciones que tuvimos, por ejemplo, a nivel institucional. Entonces, mi llamado aquí es a siempre tengan información disponible, que no necesariamente significa que dependan ustedes de la plataforma para poder hacer su gestión editorial. Ahora vamos a ver ejemplos de qué cosas llevamos fuera de la plataforma. Apuntando siempre esto a el gran objetivo de la trazabilidad, la transparencia y la visibilidad. Esto tiene que ver, por un lado, con prácticas de ciencia abierta, que la vamos a entender en términos muy concretos y muy fáciles de decir, aunque esto realmente trabaja y significa muchísimo más trabajo de lo que dice aquí, es compartir información más allá de los metadatos, ¿verdad? Entonces, le contamos a las personas autoras, perdón, a las personas usuarias o lectoras mucha más información de la que tradicionalmente podíamos acceder por medio de un artículo científico y de una tabla con una síntesis de datos o de una figura con un diagrama que explicaba algún proceso. Em, Significa entonces esto que tenemos que hacer un tratamiento riguroso de metadatos, específicamente, por ejemplo, recopilar los datos de autorías, nombres, filiaciones, identificadores persistentes, esa cadena, yo le voy a poner cadena virtuosa entre el ISSN de la revista, los DOI de los artículos, el ORCID de los autores, de relativamente más reciente incorporación, el ROR institucional, hacer un uso y un cuidado muy riguroso de la construcción de referencias, todo eso para nosotros como ejercicio de cuidado, pero también de recopilación de información es estratégico y va a caer directamente sobre un formato de publicación que para nosotros es muy relevante, que es el XML. Es relevante porque va eh, lo entregamos directamente a Cielo y a Redalic, pero porque lo podemos cargar en el OJS y eso asegura que hay un elemento más y una vía muchísimo más articulada para recuperar datos de los artículos que hemos publicado. Pero además, porque al menos yo considero que el XML es un gran maestro editorial. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido la experiencia de haber marcado. En mi caso, yo marco y tengo que decirles que contrario a lo que contra lo que todo el mundo piensa, a mí me encanta marcar, pero es sobre todo por lo siguiente, si a mí un XML, cuando lo voy a generar, me sale sin problema, significa que yo hice todas mis tareas editoriales de cuidado de datos y de metadatos bien, porque entonces eso significa que no tuve problemas en mis referencias, significa que los datos de mis autores y las filiaciones están claramente articuladas y fueron bien etiquetadas, significa que todas las partes de mi artículo fueron bien identificadas y están bien comunicadas para que sean datos cosechables. Entonces, cuidar desde el día 1
cómo trabajamos los diferentes datos y metadatos que después van a ser etiquetados para un XML y ver un XML correr y generarse sin problemas significa que todo el proceso estaba bien. Entonces es un gran validador del proceso editorial. Por eso se los menciono aquí de forma tan, ¿qué diría yo?, tan enfática, porque esa puede ser una muy buena herramienta y una muy buena estrategia para que ustedes vayan eh, garantizándose que estos elementos que son un poco más prácticos de lo que vamos haciendo en la gestión editorial realmente funcionen y generen un elemento a favor del proceso editorial de cada revista. Vamos a ver, continuamos por acá. En cuanto a qué tipo de información levantamos como datos y metadatos y los registramos, les pongo aquí unos ejemplos de lo que hacemos en Educare. Por ejemplo, una de las primeras tareas, en aquel 2015, cuando empecé el proceso con Educare, una de las primeras grandes tareas que hice fue hacer un levantamiento histórico de todos los metadatos que recogimos de forma sistematizada, ordenada, en tablas. Recogimos nombres de los autores, sexo, país, correo, institución, el ORCID de cada artículo. Evidentemente, una de las grandes lecciones que tuvimos por allí es que pues no era lo mismo o los grandes, las cosas obvias que hasta que no las vimos en la práctica pues no resultaban tan obvias, era que no es lo mismo haber publicado un texto en el 2001 que hacerlo en el 2015 y no es lo mismo hacerlo en el 2015 que hacerlo hoy en 2025. Entonces, también tuvimos que ver qué hacíamos y qué canalizábamos con información que, pues, por obvias razones no estaba disponible. Evidentemente, un ORCID ni siquiera existía ni estaba en ciernes en 2001. Entonces, también tomar una decisión sobre qué cosas hacer con información faltante, cómo ir canalizando esto. También recogemos metadatos como títulos, palabras clave y tipología documental. Cuando yo he tenido que argumentar necesidad de dinero y de recursos, pedir una computadora, solicitar el pago de un programa específico, parte de los argumentos que yo llevo es lo que puedo sacar de estos datos, cuántos artículos publico, de dónde vienen, cuál es la participación institucional en esto, con cuáles universidades nos articulamos, cuáles universidades se articulan para venir a publicar en mi revista. Y de allí he podido construir muchos argumentos para después poder obtener financiamiento, recursos, colaboración, cooperación, poder participar en actividades como esta. Entonces, ha sido parte de la estrategia que hemos ido trabajando para poder ir haciendo que la revista se solidifique en escenarios en los que antes pues tal vez no era tan clara la posibilidad de crecer o de establecerse. Recogemos de forma también muy detallada las fechas de diferentes procesos. Por ejemplo, todas las que están involucradas en el proceso de publicación. Cuándo me llega un artículo, cuándo la pasé a mi primer filtro, cuándo aprobó el primer filtro, cuándo pasó el segundo. Y así vamos sabiendo dónde están nuestros cuellos de botella o dónde están nuestros principales problemas que atender en términos de ese tiempo de respuesta que se nos ha ido haciendo cada vez más largo por la cantidad de artículos que recibimos. También mapeamos la actividad de los árbitros, lo hacemos desde la construcción de la respuesta, pero también en los tiempos de respuesta. Entonces sabemos los árbitros qué respuesta han dado para cada artículo que han revisado para la revista. Inclusive podría uno decir que yo podría filtrar mis tablas y decirles de qué país son los árbitros que más artículos rechazan o todo lo contrario, de qué país son los árbitros que más aceptan mis artículos. Podría combinar y decirles si los árbitros hombres o las árbitras mujeres son más rigurosas o no de acuerdo al tipo de respuesta que han dado a los artículos. Podría decirles desde cuáles países tardan más en respondernos un arbitraje, desde cuáles menos, o si se tarda más por una tipología documental o no. Entonces, todo eso lo logramos y lo sabemos porque hemos ido midiendo las diferentes variables y lo hacemos de manera sistemática o con el pool de artículos que nos han llegado o con el pool de artículos que hemos publicado. También medimos todos aquellos artículos que no llegan a
proceso de publicación sabemos cuáles son las razones principales por las que nos llegaron allí, cuáles son los motivos en caso de que haya habido un retiro. Cuando nosotros hemos hecho un rechazo a puertas, es decir, ni siquiera llegó el artículo al arbitraje, sabemos cuáles fueron las variables que influyeron para que el artículo no llegara al punto de arbitrar, y sabemos también cuáles han llegado al punto de rechazo porque fue el contenido y el arbitraje o la valoración de los árbitros la que indicó que el artículo no era publicado. Este, por ejemplo, es un fenómeno que vamos a ver ahora en una tabla más adelante. También mapeamos las cantidades por documento, las cantidades por artículo o por documento recibido y también para los publicados. ¿A qué me refiero con esas cantidades? Por ejemplo, sabemos cuántas páginas entran por cada artículo. Sabemos, por ejemplo, también cuántas imágenes segmentadas por tablas y figuras están en cada documento. Para nosotros, en algún momento esto fue muy relevante porque necesitábamos saber cuál era la cantidad de páginas promedio por un texto, porque en mi universidad y en mi país es típico que se paga la revisión filológica o de estilo de un artículo y se paga la revisión de las traducciones de los metadatos que ya habíamos visto, título, resumen y palabras clave. Entonces, si yo no sé la cantidad de palabras que tiene típicamente o en promedio un resumen y no sé cuántos o desconozco el dato de cuántos artículos potencialmente voy a publicar en uno de esos cortes editoriales, no puedo hacer el cálculo del presupuesto que voy a necesitar para, por ejemplo, pagar esos servicios el próximo año, y por tanto no le puedo pedir a mis autoridades institucionales que me den fondos para eso. Entonces, esta también es una tarea que en su momento nos sirvió primero para ordenar lo que nos llegaba, y después nos ha servido para ir dándole sostenibilidad al proceso de pago de diferentes servicios. Les puedo contar anecdóticamente que alguna ocasión tuve un artículo que fue aprobado por arbitraje, pero tenía 14 preguntas que analizaba dentro de sus resultados, y a cada pregunta le pusieron una tabla y un gráfico, es decir, había que diagramar 14 tablas y 14 figuras. Y si nosotros ponemos eso en tiempo y en cantidad de páginas, por ejemplo, para una diagramación o una revisión, pues eso es dinero, se traduce en dinero. Y si yo tuviese que pagar el proceso de una impresión a color de esas 14 tablas y esas 14 figuras, eso cuesta dinero también. Entonces, ese es el tipo de escenarios en los que ir mapeando la cantidad en ese caso, de tablas o figuras, nos servía para decir, bueno, el promedio es tal. Si hacemos una decisión de cuál es el máximo de tablas o figuras que vamos a aceptar y lo hacemos por una vía de análisis de frecuencia o algo por el estilo, ahí estamos tomando decisiones consensuadas y claras, pero basadas en datos. Em, otro elemento interesante es cómo hacemos el control de los preprints. Esto es, digamos, de reciente aplicación para educar los artículos. Es obligatorio que tengan preprint, esto como un apoyo a las prácticas de ciencia abierta, y por tanto necesitamos saber desde el día 1 que los preprints están depositados. Entonces también tenemos una tabla de control de cuál artículo ingresó en qué fecha, dónde está depositado ese preprint, cuál es la dirección URL, de qué fecha es. Sabemos toda esa información. Y bueno, ya les explicaba un poco cómo el ir controlando todos esos datos tiene impactos sobre procesos como los que revisamos típicamente en Costa Rica, que tiene que ver con la revisión filológica o de estilo, con el control de las traducciones, con las diagramaciones o maquetaciones. Entonces, todos esos datos nos permiten establecer los quiénes, los cuándos, los cuántos, y todo eso también finalmente en alguna medida ayuda a que ese etiquetado XML, que ya vimos que tiene una estrategia interesante, más allá de solamente etiquetar y cumplirle a un índice, todo eso va teniendo impacto en ese tipo de decisiones. Aquí hay algunos ejemplos de para qué nos van sirviendo esos elementos en la gestión editorial y qué decisiones nos permite ir tomando. Entonces, por ejemplo, este levantamiento histórico de metadatos que les mencionaba me permite medir indicadores por país, por sexo, por tema, por tipo documental. Me permite saber cuál es mi tasa de rechazo, de retiro, y cuál es la de publicación digamos, por complemento. En Educare, todos los años tratamos de publicar al menos una pequeña cantidad de estos indicadores. Entonces, si ustedes van a la revista, en la parte de estadísticas, van a ver, por ejemplo, ahorita estamos elaborando, y lo hacemos siempre sobre año cerrado. Entonces, ahorita que estamos en 2025, estamos cerrando datos de 2023, entonces estaremos publicando lo que corresponda a ese año en particular pronto.
Por ejemplo, con las palabras clave de los artículos que las mapeamos como metadato, hemos podido articular campañas de divulgación. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo se ve esa campaña en redes sociales y eso nos ha ayudado a ir empujando los artículos de la revista. Hemos hecho, por ejemplo, una divulgación por temáticas, hemos hecho una que tiene que ver con celebraciones o conmemoraciones, hemos hecho una que tiene que ver con temas disponibles y todo eso lo hacemos a partir de haber ¿qué diríamos? Estructurado o levantado en tablas todos las palabras clave de cada artículo publicado. La medición de fechas nos permite medir sobre todo tiempos de respuesta e identificar estas áreas de mejora. Esta es tal vez para educar el talón de Aquiles más terrible que tenemos y que no hemos logrado terminar de resolver. ¿Cuánto duramos procesando un artículo? Y tiene que ver con el volumen de artículos que recibimos al año. En cuanto a arbitrajes, todas esas mediciones que les mencionaba en la diapositiva anterior nos permiten medir comportamientos de revisión, el nivel de cumplimiento de los árbitros, nos permite evitar la endogamia, una endogamia que sea innecesaria en el proceso de revisión y nos ayuda también a ir controlando los tiempos de revisión. Entonces, sabemos que si los árbitros potencialmente tardan, voy a poner aquí un ejemplo al azar, 2 meses en entregarnos el arbitraje, pues entonces vamos a darles un plazo de 1 mes, vamos a tratar de recortarlo al 50% para tratar de mejorar el tiempo de respuesta y ganar algo de tiempo en esta parte del proceso. En cuanto al retiro, rechazo a portas y rechazo por arbitraje, esto nos permite medir las tasas, que muchas veces también es un criterio de indexación, que tengamos este tipo de información disponible y publicada. Y además nos ha permitido identificar cuáles son las razones por las que sucede cada fenómeno. Evidentemente, típicamente un retiro, uno pensaría que es solo porque no tengo tiempo o no me puedo esperar el tiempo que duras para publicar. Nos hemos dado cuenta que también la gente retira porque se ha dado cuenta que cometió errores metodológicos y que lo que está publicando tiene problemas. Y también hemos encontrado que esta es tal vez la menos favorita, pero pasa que hay gente que ha hecho postulación simultánea y llegaron a una respuesta de publicación antes en la otra revista o en alguna de las otras revistas donde habían postulado y por tanto están corriendo a retirar para no generar una doble publicación. Y esa es solo una de las muchas cosas que podemos ir entendiendo de la dinámica de publicación en al medir toda esta información. Uy, vamos a ver. En cuanto a las cantidades por documentos, vean que en este caso me permite controlar la extensión de los documentos por tipología. En el caso de Educare tenemos investigación y revisión, donde aceptamos un máximo de documentos de 25 páginas. Y en el caso de los ensayos, son 15, pero si tienen imágenes, entendiendo que pues eso consume una cantidad de páginas mayor, puede llegar hasta 18. Nos permite controlar la extensión innecesaria de textos científicos. Una de las cosas que hemos encontrado es que, y eso lo veo yo también típicamente con mis estudiantes de maestría, con los que trabajo los trabajos finales de graduación, y es que la gente se decanta siempre por textos mucho más concretos que si tenemos textos más extensos, aunque la calidad sea igual de buena en ambos. Típicamente lo que yo he encontrado, particularmente en los últimos años, es que si un estudiante tiene que encontrar una persona lectora para los efectos que estamos hablando hoy, tiene que tomar la decisión entre leerse un documento de 15 páginas o uno de 40, evidentemente va a decantarse por el de 15. Entonces hemos tratado de que nuestros textos no tengan una extensión innecesaria para alentar su lectura posterior. Y por supuesto, pues ayuda a proyectar gastos y establecer presupuestos. En cuanto al preprint, hacemos todo el control de la calidad del depósito, que esté depositado en un lugar adecuado, que no sea un sitio personal, que sea un sitio que recoge metadatos. También nos permite ir controlando todo el proceso de publicación del preprint. El tema del preprint es muy interesante, evidentemente no lo podemos tratar aquí con detalle, pero también hay toda una lógica de que es realmente un ejercicio de hacer un preprint. Y eso creo que a nivel, por lo menos, latinoamericano todavía no la tenemos muy clara en el sentido más estricto de lo que es hacer el ejercicio del preprint. Y pues ya les comentaba un poco de la filología, la traducción y cómo vamos controlando tiempos de respuesta, que la ejecución sea adecuada contra un presupuesto y que eso nos permita entonces ir identificando o anticipando cuánto dinero necesitaremos para ese tipo de
tareas más adelante o para el siguiente año, una siguiente proyección. Y aquí quería mostrarles algunos ejemplos. Esa tabla que ustedes ven allí es un drive en el que yo, por ejemplo, entro en contacto y tienen acceso las personas estudiantes, asistentes, que son las que colaboran conmigo en la revista. Y aquí pueden ustedes ver el control que hacemos para preprints. Entonces tenemos un bloque de datos que verán ustedes aquí entre la columna A hasta la I, donde están los datos de los autores, cuál es el identificador de los JS, cuál es el número de entrada de ese documento a nuestra línea de trabajo, en qué fecha llegó, qué tipo de documento es. Yo ahí anonimicé, pero las columnas de nombre y el tipo de artículo para efectos de mostrarles esto, pero allí van los nombres de las personas autoras, el nombre de los artículos. Vean que están las filiaciones institucionales, el país. Entonces rápidamente yo aquí puedo hacer un filtro y decirles, hacer una relación matemática de algún elemento que quisiéramos ver. Y vean ustedes que allí también está, dónde está, si el preprint ya está listo, en qué fecha fue depositado, dónde fue depositado, cuál es la dirección URL, si ya yo lo tengo visible en mi sitio web. Y allí vamos haciendo todo un panorama de control sobre esta información. Esa es solo una de muchas tablas que manejamos para ir haciendo un control y una gestión editorial adecuada. En la imagen que ven ustedes al lado, tienen ustedes un ejemplo de cómo trabajamos la divulgación de los artículos y esto lo podemos hacer gracias a las palabras clave. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar 8 de marzo, Día de la Mujer, podemos ir a ver qué artículos están o tienen palabras asociadas con el tema y podemos decir, listo, hagamos una recomendación de estos artículos que hablan de género, de inclusión, de mujer, de ir a buscarla para ver si tenemos artículos relacionados con ella. Y a partir de eso hacemos una recomendación sobre el tema en particular. Em, Tenemos otro ejemplo de cómo hemos usado palabras clave para ir definiendo información. En este caso tiene que ver con el tema. Entonces vean que empezamos diciendo, bueno, va a escribir un artículo sobre cuál tema, aprendizaje. Bueno, nosotros tenemos 42 artículos que le hablan sobre el aprendizaje de la resta del arte en equipos de funcionales, pragmáticos, y hacemos toda la combinación y le contamos a la gente de qué hay temática por allí. Entonces, esto también más allá de que alguien diga específicamente, claro, yo necesito escribir un artículo que tiene que ver con el aprendizaje de la resta de forma específica y esto es lo que yo necesitaba, nos ayuda más a que la gente sepa que ahí hay información y que eventualmente puede ir a buscarla, más que le apuntemos específicamente a la necesidad específica de un único usuario. Y ese es un argumento que hemos ido utilizando, que hay que renovarlo cada cierto tiempo. Evidentemente, cada vez que hay más artículos publicados, pues la composición temática va variando. Los datos también nos han servido. Les contaba yo de este gran proceso que hicimos entre 2019 y 2023 para finalmente lograr un reglamento. En algún momento, parte de las tareas que tuvimos que hacer fue autorrevisarnos e ir cuantificando muchos escenarios, presentarlos a la institución y entonces vean ustedes allí la presentación y ven ustedes también hay un ejemplo del tipo de datos que recopilamos por revistas. Entonces vean que además esto trasciende no solo lo que hacemos a nivel interno de la revista, sino que también debería tener una connotación institucional para que también institucionalmente podamos tomar decisiones sobre hacia dónde va el destino de la publicación científica de nuestra universidad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de los artículos que recibimos, cuál es la composición geográfica y dónde publicamos. Notarán ustedes de dónde no estamos publicando y de dónde nos está llegando el comportamiento más depredador en publicaciones. Entonces, cuando a nosotros nos llegan de aquellas latitudes, ya sabemos que tenemos que ver con mucho cuidado la información, porque probablemente ni siquiera han revisado nuestras instrucciones a los autores y no tienen los elementos básicos que estamos buscando, que son los primeros indicios de que un artículo tiene la calidad suficiente para ser publicado. Y este es un gráfico que quería mostrarles que de alguna forma resume algunos de los elementos que hemos o que les he ido contando. Vean ustedes que en este caso, en el eje Y tenemos los artículos recibidos y en el X tenemos los años. Entonces, vean aquí este primer elemento acá. La línea azul son los artículos vamos a ver, la roja, empiezo, son los artículos rechazados a portas y la azul son los artículos rechazados por arbitraje. Es decir, en 2019 veníamos haciendo un trabajo de ser muchísimo más cuidadosos con los criterios de entrega de los artículos y los filtros antes del arbitraje. Y en 2019 tuvimos un cambio radical
en los motivos de rechazo. Ahora rechazamos muchísimo más artículos que no están preparados, que no cumplen con nuestras instrucciones a autores, que no están en norma APA, que es lo que pedimos para referencias y citación, que no tienen los datos de los autores claramente identificados. Entonces, hemos logrado controlar la cantidad de artículos que, siendo muy deficientes en cosas que deberían ser muy importantes, no llegan entonces o llegan a un periodo de arbitraje donde esa deficiencia lo que va a provocar es que además sean rechazados por el arbitraje o por el contenido y la forma en la que lo han desarrollado. Entonces, en 2019 logramos invertir esta curva y eso significa también que podemos concentrar las tareas de nuestros árbitros en artículos que están mejor presentados, mejor articulados y que comunican mejor las ideas del proceso de investigación que hicieron. Vean, en 2020 la línea verde son los artículos postulados. En 2020 fuimos víctimas de la pandemia en todo sentido. Em, yo podría decirles que hasta el año 2019 Educar recibía artículos en cualquier momento del año, no estaba cerrada. A partir de 2019 empezamos a tener, bueno, inclusive antes, vean ustedes cómo a partir de 2018 hay muchísimo más incidencia de artículos, pero a partir de 2019 al inicio del 20 como que la gente empezó al estar encerrada a escribir y escribir y a nosotros nos empezaron a llegar y a llegar y a llegar artículos y hubo un momento en el que tuvimos que tomar la decisión de cerrar porque ya no había forma en la que pudiéramos procesar o estábamos todos los días recibiendo artículos y viendo si eran uno de esos sospechosos que veían ustedes en el mapa o si era de verdad un artículo que podíamos procesar y el tiempo se iba en eso. Entonces, ese pico que ven ustedes en 2020 llegó a septiembre, ni siquiera cerró diciembre. No sé a cuánto habríamos llegado si lo hubiéramos dejado abierto, pero eso significó que nuestro tiempo de respuesta se multiplicó por muchos meses en los siguientes años, precisamente porque teníamos que darle el mismo estándar de tratamiento a todos los artículos que sí eran sujetos de publicación. Vean entonces ustedes cómo en el 2021 tuvimos que hacer un cambio radical de la forma en la que recibíamos artículos y es la que hemos sostenido hasta la fecha. En este caso, a partir de 2021, nosotros abrimos antes teníamos abierto todo el año, ahora solo abrimos una parte del año. En aquel 2019 fue un mes que fue a mediados de año. En este momento el escenario son 15 días. En Educar solo abrimos recepción de artículos 15 días al año y ahí recibimos suficientes artículos para procesar durante todo el próximo año. Entonces, ese es un comportamiento que se ha venido sosteniendo en esta última etapa de la revista y creo que tiene que ver un poco con haber sentado buenas bases, con haber tomado buenas decisiones sobre la diversidad controlada que les mencionaba antes y todavía ahorita estamos tratando de mejorar esos tiempos de respuesta con la disponibilidad de personal que tenemos para trabajar. En cuanto a la sostenibilidad, creo que ya se las he ido mencionando, posicionando, pero creo que es importante hacerlo ver desde esta perspectiva, recordar que los procesos en un modelo de publicación abierto y no comercial no son gratis, alguien tiene que poner la plata, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros como gestores de una revista, como gestores editoriales, sepamos dónde están las necesidades reales y que hagamos el uso más racional, eficiente, optimizado que se pueda de esos recursos. Eso pasa entonces por controlar, en mi caso, o la experiencia de Educar es controlar las extensiones de los textos, y eso automáticamente tiene un impacto sobre el valor que tiene traducir una cantidad de páginas o revisar la traducción de una cantidad de palabras, revisar el estilo o la redacción de una cantidad de páginas o cuánto va a costar un artículo maquetado. También es importante visibilizar que Educare recibe una gran cantidad de ayuda de estudiantes asistentes y ayudan a cubrir tareas que son necesarias y aquí es importante, se hace por un costo hora menor. En el caso de los estudiantes asistentes, que es un modelo, esto lo desconozco de otras universidades, pero en Costa Rica es común, si uno es estudiante asistente, recibe un pequeño pago por las tareas o por las horas que elabora para cualquier espacio de la universidad donde esté. Entonces, sin duda que estas tareas, que en algunos casos son operativas, pero muy necesarias, las cubra una hora laborada por un estudiante, significa un costo menor para la institución. Y por supuesto, yo diría que yo no lo pongo aquí porque estamos hablando como de la parte financiera, pero la retribución que reciben los estudiantes
al hacer la experiencia de trabajar aquí, por ejemplo, para sus trabajos de investigación, es muy valiosa. Un estudiante que trabaja en una revista y haya trabajado con detección de plagio, llega a su trabajo de graduación mejor preparado para no cometer plagio, por decir solamente un ejemplo. Entonces, también está esa retribución no material de esas tareas que realizan estos estudiantes. Y ya les comentaba también que el hacer un buen análisis desde los metadatos y de los datos permite construir argumentos para obtener recursos y financiamiento. Ya aquí casi cerrando, quería hablarles un poco del tema de la inteligencia artificial. Em, Hay mucho que decir al respecto y hay una gran tarea que tenemos que hacer cada quien en nuestra revista y después a nivel institucional, cada una de nosotras en nuestras universidades, que es posicionarnos sobre el tema. En el caso de la Universidad Nacional, esta fue una necesidad que vimos venir y empezamos a trabajar de manera articulada, un grupo de editores. Justamente ante las preocupaciones, las dudas que teníamos sobre hacia dónde decantarnos, qué hacer cuando nos llegara un artículo que declarara inteligencia artificial o uno que no declarara inteligencia artificial, pero nos saliera en el reporte de Turnitin que tenía escritura hecha con IA. Todos esos escenarios nos los fuimos planteando y finalmente de empezar a hacer una investigación, de ir viendo qué recursos habían, logramos hacer este documento que está aquí, que empezó como hagamos un decálogo. Me acuerdo de las conversaciones que teníamos ahí entre los colegas, hagamos un decálogo de puntos importantes que tomar en cuenta. Y de ahí fue evolucionando y evolucionando hasta que se convirtió en esto que está aquí, que se llama la Declaración de Heredia, Principios sobre Uso de Inteligencia Artificial y Edición Científica. Es un documento, yo diría que es como una declaración de principios, de una forma no operativa, es decir, no tiene acciones concretas, sino que nos dice qué es lo que deben marcar esas acciones. Ahí tienen ustedes el código QR. Ese circulito que ven allí es un sello que le hemos dado a las personas que se han ido adhiriendo, porque una de las cosas que hicimos con la declaración, ahí lo pueden ver ustedes al final del documento, es invitar a otras personas que están involucradas con la gestión de conocimiento a que la firmen. Entonces, cuando las personas firman, lo que hacemos es entregarles un set de imágenes de ese sellito de firmante de la declaración de Heredia. Y la idea es que lo puedan compartir, lo pongan, por ejemplo, nuestras revistas firmantes tienen ese sellito en alguna parte de su sitio web. Entonces, aquí lo que hicimos fue esta declaración de principios, estas como líneas idealistas que deberían regir qué hacemos con la inteligencia artificial en nuestro campo de trabajo. Y también lo visibilizamos desde las tareas que deben cuidar y hacer las personas editoras, las personas autoras y las personas revisoras, entendiendo que el tema de la inteligencia artificial no es algo que solo recibiríamos desde lo que hagan los autores, pero también lo podemos usar como editores y podemos usarlo si somos revisores o revisoras. De forma paralela a esa declaración de principios, también construimos, lo hicimos con un par de colegas y yo, lo hicimos como una guía donde segmentamos eso que la declaración dice como principios básicos y empezamos a decir, bueno, para cumplir este principio, las acciones deberían ser A, B y C. Y si usted está en el rol de revisión y va a usar inteligencia artificial, la podría usar así, pero no así. Debería hacerlo de esta forma, debería reportarlo de esta forma. Entonces dimos ejemplos concretos para cada una de estas áreas de gestión editorial o de comunicación de conocimiento para poder mapear qué hacer de forma más concreta con cada uno de esos escenarios. Entonces, vamos haciendo una serie de sugerencias para que desde el rol de edición, cómo podemos trabajar con inteligencia artificial. Desde los autores, estamos reportando resultados de investigación y usamos IA como debería estar dicho en el artículo. Y pues ya les daba yo el ejemplo de las personas revisoras. Ahí tienen ustedes el código QR también para que la consulten. Recientemente acabamos de completar para ambos documentos, para la declaración y para la guía, las traducciones. Entonces está disponible en español, en inglés y en portugués los dos documentos. Específicamente en el caso de la gestión editorial, y aquí voy cerrando con el tema, lo que proponemos es que en este proceso de revisión, de posicionarnos sobre el tema, sobre si consideramos como editores que se debe usar o no usar, vayamos mapeando y generando esto, pero desde una política. Entonces, todo lo que está referido a editores dentro de la guía tiene que ver con la construcción o qué elementos considerar a la hora de construir una política de uso de inteligencia artificial.
Allí hay algunos elementos que uno podría considerar desde dos perspectivas de construcción. Una es, bueno, ya yo tengo toda mi estructura de políticas lista, entonces lo que puedo hacer es en cada una de ellas ir indicando qué pasaría con la inteligencia artificial, o la otra sería crear una política de cero que diga cómo se engloba el proceso de uso de inteligencia artificial dentro de mi revista, qué se permite, qué no se permite, y hacerlo desde una perspectiva individual. Cerrando aquí, entonces, lo que quería mostrarles es en el caso de Educar, lo que hicimos, creamos una política de ciencia abierta que va recogiendo un montón de información relacionada con ciencia abierta. Ven ustedes por aquí alguna imagen, ven, aquí está el sellito de firmante de la declaración. Y específicamente en el punto de inteligencia artificial, lo que hicimos fue seguir los parámetros y las recomendaciones que planteamos en la tabla correspondiente en la guía sobre cómo construir una política. Y allí están los diferentes elementos establecidos de cómo desde Educare trabajamos con el tema de inteligencia artificial en la redacción de artículos y ensayos. Y ahí termino. Entonces, dejo por aquí abierta la discusión y ojalá, espero que haya mucho que nos podamos contar y intercambiar ahora en este espacio de preguntas que se va a abrir. Muchas gracias por el rato y por la atención. Gracias, maestra Eliana Penabat. Tengo mucha gente asustada acá en el chat. No, es mucho trabajo aquí. Una pregunta, ¿de qué cantidad es el equipo de trabajo que tienen ustedes en la revista? Bueno, prepárense todos, están sentados. Trabajo yo 3/4 de mi jornada. Tengo una estudiante, hoy está, digamos, representa media jornada académica. Les voy a hablar en términos de hora, de mis 40 horas laborables, yo tengo 30 para la gestión editorial de esta revista. Me acompaña este año una estudiante que tiene 20 horas y la vicerrectoría de investigación desde el año pasado nos está colaborando con 10 horas más. Eso es lo que tenemos. No, pues, equipo Son chico, como en cualquier universidad, 40, ¿no? 50, 60 horas, menos de 60 horas. Con eso trabajamos todo lo que ustedes ven allí que les conté. Es, 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 es impresionante, ¿no? Y Y creo que esa el es la mismo realidad trabajo, de todos, creo que esa es la sí, realidad de sí, sí, todos. Más bien probablemente yo estoy en una posición ventajosa, pero tiene que ver un poco con ese lobby y ese trabajo y ese uso de datos para ir demostrando las necesidades, ¿verdad? Entonces allí hay un buen ejemplo de cómo, así de es. cómo esa información al final sustenta las decisiones y los logros que va haciendo cada revista. Este mismo trabajo que nos ha mostrado, que sí es bastantito, ¿no? Eh, ¿Lo hacen todas las revistas de la universidad o nada más Creo que ustedes? Creo que no todo. Yo podría decir que probablemente algunos de los elementos, desconozco exactamente cuáles, pero sin duda hay levantamiento de datos. Por ejemplo, cuando hemos tenido que reunir información, precisamente en esa historia que les contaba de construir un reglamento y de argumentar y de contraargumentar y todo esto, pues sin duda los datos salen de algún punto. Entonces, sin duda, todas van haciendo algún tipo de gestión de datos. El nivel de detalle que yo les mostré es específico de Educar. Ah, ok. Bueno, antes de seguir aquí con las preguntas, una última. Es un proceso muy largo. Sí. Este, si alguno de los editores aquí quisiera empezar, porque hacer algo muy similar digo, pues es muy complejo, no les va a costar varios años. Yo llevo Pero desde el 2015 para que tengan una sí, idea haciendo estas cosas, sí. ¿cuál Sí. serían, no sé, las primeras tres cosas o la primera cosa? Tienen que empezar por algún lado, ¿no? Ujú. Tienen que iniciar en algún punto para poder ir avanzando. ¿Cuál sería, numerando así como del 1 al 3, cositas así que puedan ir haciendo para que puedan ir avanzando y en un momento Ujú. dado aspirar a llegar a tener todo un registro, como lo están haciendo ustedes? Sí. El primero es hacer el levantamiento de los datos, de los metadatos, cuáles necesitan, porque de allí va a decantarse muchas decisiones, de allí se van a tomar muchas decisiones. Y hay que hacerlo histórico, porque uno necesita saber la historia de su revista. Entonces, esta tarea en el 2015, cuando nos la planteamos, no fue como tenemos que correr a tenerla en una semana. Hubo una estudiante asistente que después de que definimos parámetros de qué se iba a recolectar, duró tal vez un año haciendo el levantamiento. Y además nos sucedían cosas como, bueno, este artículo no tiene, digamos, la autoría ubicada en el lugar tradicional donde la encontramos. Tal vez no era un documento típico científico como lo conocemos ahora, sino que era un discurso. Entonces eso tenía sentido en el 2001, pero no en el 2015, menos ahora en el 2025. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con un documento de ese tipo? ¿Cómo levantamos qué metadatos? Entonces, hay que ir
además teniendo como mucha, digo yo, paz espiritual, porque todo ese tipo de cosas van a pasar. Entonces, no significa que estemos haciendo un mal levantamiento, que esté equivocado, que no hemos recolectado los datos necesarios o los que deberían estarse recolectando, sino simplemente que estamos dentro de esa diversidad que nos vamos a ir encontrando buscando la mejor versión posible de cómo recolectar los metadatos. Muchas veces nos tocó devolvernos y decir, ok, aquí está apareciendo un dato que no teníamos en el mapa, vamos a empezar a recopilarlo, pero hay que devolverse a revisar si lo tenía o no lo tenían los documentos en el histórico. Entonces, primero, ese levantamiento de metadatos. Segundo, diría yo que hay que tener muy clara ese rango de diversidades, hasta dónde quiero llegar o hasta dónde puedo llegar con mi realidad ahora. Cuando Educaré empezó con un PDF, como todas. Después vimos la necesidad de ir ampliando. Los índices son muy buenos recomendadores de esas áreas de mejora y de dónde podemos ir ampliando esas diversidades controladas. Entonces, en algún momento el HTML no necesariamente fue como que a alguien se le ocurrió decir, uy, ya, hagamos un HTML que bien se va a ver, sino bueno, hay un índice que nos está diciendo que deberíamos tener más de un formato para que el artículo se vea bien si lo imprimimos, pero que también se vea bien si lo estamos viendo en la pantalla de la computadora. Entonces, ir haciendo ese nivel escalado. No, probablemente nunca vamos a tener la oportunidad de decir, bueno, vamos a contar con el 100% del presupuesto para hacer todo esto ya y con un bloque de personas tan amplio que nos permita ir dirigiéndonos a esto de un momento específico a otro, sino que vamos a ir escalando el tema. Y lo otro es, si estamos en un escenario de sostenibilidad financiera como el que yo les acabo de comentar, donde tenemos que estar pendientes de dinero para poder pagar servicios de filología, de traducción, si por el contrario, más bien esto que también nos sucede en nuestra universidad, lo suministra una oficina dentro de nuestra institución, tener muy claras las programaciones, los tiempos, para que efectivamente nuestros tiempos no fallen. Yo siempre digo que en Educaria hay un único absoluto no negociable y es la periodicidad. Si decimos que el 1 de enero tiene que estar publicado, el 1 de enero tiene que estar publicado, lo que corresponda. Si es a 1 de mayo, el 1 de mayo tiene que estar publicado. Entonces, también establecer esos no negociables, que si uno tiene muy buenos datos y argumenta y dice muy claramente cuáles son sus no negociables, la institución entiende claramente para dónde va uno y con qué necesita trabajar y busca resultados. Esa es, digamos, mi experiencia, por lo menos con mi institución a nivel facultad, en mi caso centro de investigación, pero también a nivel institucional. A nosotros nos toca trabajar ahorita con la Vicerrectoría de Investigación. Entonces ahí va encontrando uno esos ecos que van replicando los trabajos que va haciendo uno y van atendiendo las necesidades. Y de alguna forma también el ir viendo que eso va sucediendo con algunas revistas ayuda a dejar caminos trazados para otras, pero también ayuda a que esas revistas también vayan trabajando en sus propias buenas prácticas. Entonces, al Sí, final es como un efecto dominó, ¿verdad? sí, muy bien. Hay unas preguntas aquí en el chat. Tienen dudas sobre el reglamento de revistas que acabas de mencionar que es a nivel universidad, ¿verdad? Sí. Les Este, cuento entonces un poquito. Es realmente un ejercicio que para nosotros en algún momento significó la tarea de ir independizando qué estábamos haciendo desde la gestión editorial. Fue un trabajo largo, vieron ustedes que fueron como 5 años. Evidentemente en el camino tenemos posiciones encontradas, evidentemente no todos los editores estaban de acuerdo en hacerlo de ciertas formas o parcialmente de acuerdo, habían otros que estaban muy convencidos de la línea. Entonces nos pasó todo lo que uno en un proceso de construcción puede esperar que suceda. Es un documento, yo diría que muy concreto, pero les digo que tiene esas ventajas. Sienta las bases de aceptar una diversidad. em, Dentro de esa diversidad, establecer unos mínimos comunes. Una revista tiene que ser dentro de nuestra realidad, una declarada de cierta forma, tiene que estar formulada, tiene que estar reconocida institucionalmente, tiene que tener la garantía de que la facultad donde está tiene los dineros y los recursos para poner la jornada de la persona responsable. Esa persona tiene que tener jornada asignada, tiene que estar esa jornada pagada, tiene que ser una persona académica, porque una de las grandes luchas que tenemos es en nuestra universidad los funcionarios se separan en académicos y administrativos. Hay algunas corrientes de pensamiento aquí que dicen que los editores deben ser administrativos, pero si lo fuéramos, no podríamos hacer un montón de roles
académicos propios de la academia. No es lo mismo que una persona en un rol administrativo que se supone que probablemente está cuidando acciones muy operativas, de pronto pretenda hacer una discusión con un académico sobre la metodología que empleó en una investigación, por ejemplo. Eso lo puede hacer una persona académica. Entonces tenemos que inclusive luchar contra ese tipo de pensamiento dentro de nuestra institución. El reglamento ha sido esencial para ir sentando esas bases y eso nos ha permitido también subir la conversación de nivel, porque entonces estamos proyectando, planificando por medio de una persona que está en un rol más estable. Por estabilidad me refiero a, no es el académico al que le sobraba un cuarto de tiempo de la jornada y entonces démosle la revista para llenar esa jornada, pero tal vez el próximo semestre, cuando ya tenga un curso asignado, pues ya no va a haber quien tenga la revista y entonces al no tenerla viene alguien más que tiene que volver a hacer una curva de experiencia. Entonces vean ustedes Sí, que esas dinámicas que son tan comunes a nuestras instituciones, este reglamento las ha ido tratando de canalizar y al lograr estabilidad en el editor o la editora hemos ido mejorando la discusión y los alcances. Decía yo en un escenario en son de broma el año pasado, y no sé si ustedes se acuerdan, a mí es que estos ejemplos son los que me quedan siempre guardados en la cabeza, por eso los uso mucho. Les decía yo, si se acuerdan ustedes de una serie de televisión que se llamaba Heroes, Héroes, allí el lema era salven a la porrista y salvan al mundo. Entonces, en nuestra universidad, esto fue encontrar a quién había que salvar y el que había que salvar era el editor o la editora. Y salvando, mm, protegiendo, dándole estabilidad al editor o la editora, estamos protegiendo la ciencia abierta, porque somos en nuestra institución los que estamos más en contacto con todo el proceso, ¿verdad? Desde la investigación con el autor hasta el proceso de publicación con un índice. Tenemos mayor conciencia y visibilización de todo el proceso. Entonces, sabemos anticipar, sabemos ir buscando los canales, sabemos cuándo levantar la mano, cuándo levantar alertas. Y otra vez, si lo estamos haciendo en comunidad, como hemos logrado ir haciéndolo aquí en la UNA, pues esto camina de una forma más conjunta, ¿verdad? Entre revistas. sí, Hay menos disparidades allí. así es. Ujú, Bueno, voy a resumir unas preguntas aquí. Una, están preguntando cómo es su estructura, si hay un director, en el caso de la revista, ¿no? ¿Cómo es la ujú, estructura de la ujú, revista? Eh, Hay un director, editor, etcétera. ujú. La segunda es, ¿de qué perfil son los alumnos que te ayudan? Ok, Y si ustedes directamente, si es OJS lo que utilizan, si ustedes lo administran. ok, vamos a ver. En cuanto a la estructura, y esta es una de las cosas que reconocimos como diversidad en nuestro reglamento, lo que pedimos es que haya una estructura, que haya una persona responsable, que haya un consejo editorial y que haya un cuerpo, un banco de árbitros. Eso es lo que pedimos, porque las acciones y las tareas específicas que cada uno de estos roles tiene dentro de una revista varían. Entonces, ese es el mínimo común, eso es lo que pedimos. En el caso específico de Educare, tenemos una persona editora, que en este caso soy yo y soy la responsable de esta, voy a llamarle proyecto, porque es una de las palabras que usamos típicamente, técnicamente dentro de mi universidad para visibilizar este tipo de instancias. Hay un proceso de transformación donde va a cambiar de nombre, pero llamémosle proyecto ahora. Yo soy la responsable del proyecto y tengo el rol de edición. Tengo un consejo editorial que está conformado por personas. Mi centro de investigación está dividido por áreas, entonces hay una persona de cada área dentro de ese consejo editorial y también tenemos personas del área de educación de las otras universidades públicas del país. En nuestro país el sistema educativo mayoritariamente o la parte más fuerte está en las 5 universidades públicas, en el sistema público de educación. Entonces tengo una persona de educación de cada una de esas áreas. El rol de ese consejo editorial, en mi caso, es casi que auditor. Yo voy desarrollando las tareas y todos los cortes editoriales yo presento la información de avance, cuáles artículos están publicados, cuáles rechazados, cuáles están con preprint, qué avances se han hecho, hay actualizaciones de políticas. Ese es su rol principal. Ellos van validando y van avalando y van auditando que las tareas que yo hago se están dando en los términos correctos o ahora en los términos que este reglamento plantea. Y eventualmente, como tienen todas las áreas disciplinarias que cubrimos, también nos ayudan a dirimir procesos. En algunos casos podría ser que típicamente, esto lo sabemos, nos pasa con mucha frecuencia, después de pandemia cada vez más, el árbitro X dijo, sí te voy a revisar y te entrego en tal fecha y después nunca apareció y necesitamos dar una respuesta. Entonces, a veces emergentemente viene una de estas personas, si necesitamos terminar de definir si un artículo es publicable o no, a darnos la labor de apoyo para tomar esa decisión. Y
Podría ser también que ayuden con la construcción de alguna política o el aval de alguna política. También les pedimos que hagan un rol, le llamamos como de vocería, en el sentido de, bueno, si usted va para un congreso, si va fuera del país, si va a ir a dar una clase puente, que Educar existe. Y recomiéndela, que por lo menos que la revisen, que visiten sus contenidos. Entonces, esa es un poco la tarea de los consejos editoriales. Después de eso, trabajamos con los estudiantes, que son asistentes, ya les voy a hablar un poquito de los perfiles, y tenemos contrataciones tercerizadas para revisión de filología y para traducciones. En el caso de la maquetación, la hacemos nosotros, le decimos in-house, la hace la propia revista. Esto tiene que ver con el volumen de documentos que publicamos, pero típicamente una revista en mi universidad iría a la oficina de publicaciones y allí le construyen los formatos, le ayudan con el marcaje XML y hacen el servicio para el resto de las revistas. Los perfiles de estudiantes para nosotros son mayoritariamente de 3 líneas. Tiene que haber estudiantes de educación porque justamente son los que manejan el lenguaje de los artículos que trabajamos. Trabajamos también con estudiantes de bibliotecología, que son los que manejan la parte del lenguaje de metadatos. Yo les puedo hablar de volúmenes y números, les puedo hablar de palabras clave, van a entender de qué se trata la terminología. Y eventualmente esa otra tercera línea, muchas veces la mayoría tiene que ver con estudiantes de artes gráficas, que nos ayudan mucho con la parte de ir generando formatos, montándolos, inclusive a veces la persona que trabaja la línea gráfica es la que nos termina de ayudar a montar todo esto en redes sociales. Entonces, típicamente esos son los que usamos, pero en otras ocasiones hemos tenido estudiantes de administración cuando hemos tenido que ir mapeando algunos procesos. Hemos tenido estudiantes del área de letras y filología que nos han ayudado con cosas particulares, que andamos buscando con proyectos puntuales. Y y creo que ese es el escenario en cuanto a estudiantes. Y en el OJS lo usamos, es la plataforma que trabajamos, pero tenemos digamos, en la parte de administración concentrada en un solo equipo. Pues típicamente esto lo trabaja la Vicerrectoría de Investigación y la oficina que ve toda la parte de tecnologías de la universidad. Evidentemente los editores, entonces todos tienen rol de edición con la mayor cantidad de permisos posibles. Eh, Creo que uno de los aciertos también desde esa perspectiva es que nos permiten autogestionar bastante. Entonces, no tiene uno que depender de el tiempo de otra persona para activar un DOI, por ejemplo, o para hacer, digamos, algún tema relacionado con subir formatos de un artículo o dar por publicado un artículo o asociarlo. No, todo eso lo puede hacer un editor. Entonces, pues no hacemos la administración desde lo tecnológico, pero sí de todo el proceso editorial. Muy bien. Bueno, pues hay todavía algunas preguntas ahí, pero pues ya, El tiempo se ya, nos fue. ya no nos abusamos mucho de tu tiempo, ¿no? Como quiera, bueno, nos haces llegar la presentación, Sí, sí, sí. se las hago llegar aquí a los asistentes y en la última diapositiva, perdón, vienen tus datos. Entonces, por alguna Sí, duda en y particular, ahí vienen, perfecto, te y hacen vienen también en las contactar. redes sociales, entonces siempre los invito Sí, les invito a seguirnos, allí están todas a las que redes sigan a sociales. educar. Sí, 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 que la sigan, que le den retweet Este, y réplica a lo que vamos publicando. Así es. A todos los asistentes, pues muchas gracias. Les haremos llegar pues, la maestra, la presentación, el video también que se está grabando en estos momentos. Lo vamos a subir a YouTube. Les hago llegar la liga también, el Fantástico. documento. Y finalizando las jornadas, que finaliza el viernes, a partir del lunes ya les hago llegar la constancia de asistencia y a ti, Liana, pues la constancia ahí de presentación. Muchas Muchas gracias. gracias por darnos la charla de hoy. Fue muy relevante, estresante para muchos, pero creo que hay que aprender de los que están haciendo las cosas bien. Entonces, si vamos a embarcarnos en este mundo de la edición, hay que voltear con la gente que está haciendo las cosas bien, que por algo Educare pues está en una revista muy bien posicionada, y no ha sido de a gratis, entonces hay mucho esfuerzo por atrás. Y Dago, y creo si que me permitís al respecto sí, un último mensaje, una sí. cosa que yo he aprendido en estos años, yo tengo la fortuna, digo yo, de que en mi familia hay experiencia editorial, entonces me han respaldado eso, pero también tengo una institución que se ha comprometido con el tema de la publicación científica. Entonces, desde esa perspectiva, de ese escenario tan positivo, una de las cosas que yo he podido aprender en el camino es que usualmente estamos muy preocupados
por cómo lo hace Comunicar en Europa, en España, cómo lo hace alguna revista Science y Nature, y a veces nos estamos comiendo el cerebro de cómo lo logramos hacer así. Y entonces desde una perspectiva, y me permiten la expresión muy decolonial, una de las cosas que más valor ha tenido para que Educare se solidifique en la posición que tiene ahora es que nos hemos concentrado en hagamos las buenas prácticas que podamos recuperar de lo que nuestros índices regionales nos van recomendando como calidad, pero desde nuestro nicho, desde nuestra realidad, con nuestros recursos, con nuestras posibilidades, más que estar pensando en cómo le hacemos para llegar a la cantidad de artículos que tienen Comunicar o Plus One. Con la experiencia de cómo ha ido escalando el acceso abierto y la ciencia abierta, diamante o no comercial, y veré la experiencia desde la perspectiva africana, desde cualquier otra latinoamericana. Eso es, hagámoslo con lo que tenemos Sí, y tomemos la decisión de hacerlo nosotros y no esperar a que alguien más nos diga cómo se hace y cómo está bien, porque los únicos que sabemos cómo se hace y cómo está bien en nuestra propia realidad somos nosotros. así es. Sí, que cada universidad tiene su propia realidad. Exactamente, exactamente. Triste o felizmente tiene Ujú, su propia realidad. Cual te ujú. agradezco mucho, Liana. Muchas gracias por estar en las jornadas. Está la invitación abierta para una próxima charla. Claro, de nada. Próximamente vemos Ujú. qué podemos hacer por ahí. Y a todos los asistentes, pues muchas gracias a todos por asistir. Quedan al pendiente ahí de las constancias y los correos que les van a hacer llegar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Liana. Gracias. Platicamos. Gracias. Gracias a todos por el rato. Buen día.